Hola, ¿qué tal amigos de Material Educativo Club? Bienvenidos a este día 2 de nuestro taller intensivo de capacitación docente, reflexiones, estrategias y compromisos para el regreso a clases, ciclo escolar 2021-2022. Recuerden que en este día 2 vamos a tener la tercera sesión, el diagnóstico para favorecer el aprendizaje. En esta tercera sesión vamos a trabajar con 4 actividades. Esta tercera sesión, que se titula el diagnóstico para favorecer el aprendizaje, pues vamos a estar hablando mucho sobre el diagnóstico. En la actividad 1 vamos a hablar sobre desafíos en el aprendizaje. Actividad 2, la importancia de hacer diagnóstico. Actividad 3, la información para la toma de decisiones. Y actividad 4, herramientas de diagnóstico. En la sesión 3, el objetivo es que las maestras y los maestros identifiquen la importancia del diagnóstico como una herramienta fundamental para tomar decisiones ante los desafíos que se presenten en el aprendizaje de las alumnas y los alumnos. Vamos, como ya lo habíamos comentado anteriormente, a realizar 4 actividades. Empezamos con la actividad 1, desafíos en el aprendizaje. La actividad 1 consiste en realizar lo siguiente. En el informe Experiencia de las comunidades educativas durante la contingencia sanitaria por COVID-19, que presentó Mejoredu en 2020, se señala que si bien las y los estudiantes reforzaron aprendizajes nuevos, adquirieron nuevos conocimientos y aprendieron a usar nuevas aplicaciones o plataformas, también consideraron, entre otros problemas, menores aprendizajes y comprensión, y percepción de no tener los conocimientos necesarios para pasar al siguiente grado. Esto en el periodo de contingencia correspondiente al ciclo escolar 2019-2020. Considerando lo anterior, ¿qué percepción creen que tienen sus estudiantes sobre su aprendizaje? Los retos a los que se enfrentará la comunidad al ingresar a las aulas serán de diversa índole e implicarán el reconocimiento de múltiples elementos, entre los que destaca la percepción sobre el propio aprendizaje de parte de las alumnas y los alumnos, así como de las maestras y los maestros. Tomando esto en cuenta, reflexionen sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo valoran el aprendizaje que alcanzaron sus alumnas y alumnos durante el ciclo escolar? 2. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentarán respecto a los niveles de aprendizaje alcanzados por sus estudiantes? Esta actividad 1 es sencilla, consiste en reflexionar sobre estas 2 preguntas anteriores. La primera encaminada a valorar el aprendizaje que alcanzaron nuestros alumnos, y la segunda nos invita a reconocer los desafíos que nos vamos a enfrentar en este próximo ciclo que vamos a iniciar. Pues si bien hay que valorar el aprendizaje de nuestros estudiantes, pues sí, considero que aprendieron. Hubo aprendizajes, quizás no los mismos que se dan en el aula tradicional, de forma tradicional, pero sí aprendieron quizás a utilizar el WhatsApp, el Facebook de forma didáctica, aprendieron a utilizar Google Meet, aprendieron a utilizar Zoom o las diversas aplicaciones que los maestros también tuvieron que aprender a utilizar para poder mantener una comunicación eficaz con sus estudiantes. Y el desafío, pues con respecto al nivel de aprendizaje, es que a partir de ahora, pues la educación va a tener que seguir haciendo uso de las tecnologías educativas. El uso de la tecnología llegó para quedarse, para seguirse utilizando, para ampliarse, y ahora lo tenemos que transportar al aula. No porque regresemos a clases o porque supongamos que viene el fin de la pandemia, vamos a dejar a un lado el uso de las tecnologías. Yo creo que aquí hay 2 cosas muy importantes aquí. Primero, que los estudiantes sí aprendieron, quizás no los conocimientos tradicionales que se aprenden en el aula, pero al igual que los maestros y los padres de familia, aprendimos muchas cosas durante este periodo de aprende en casa a distancia, ¿verdad? Aprendimos a utilizar las tecnologías para seguir cumpliendo con nuestra labor educativa, y los alumnos y los papás también aprendieron a utilizar estas tecnologías para cumplir con su educación y estar en contacto con sus maestros.
Los desafíos que se vienen, pues, es seguir utilizando e incorporando estas tecnologías a la educación. Pasamos a la actividad 2, la importancia de hacer diagnóstico. Aquí nos piden que en equipo leamos el anexo 5, referente a los aspectos clave para definir el diagnóstico educativo e identifiquen los elementos que más se apeguen a su percepción acerca de lo que es un diagnóstico y para qué sirve. Posteriormente, después de esta lectura, nos invitan a reflexionar y a responder las siguientes preguntas. Número 1. Dentro del contexto de la pandemia, ¿qué cambios han realizado las herramientas para elaborar su diagnóstico? ¿Hicieron modificaciones en la implementación? Número 2. ¿Qué prácticas de las que modificaron al elaborar el diagnóstico podrían conservar? Y número 3. ¿De qué manera los cambios al diagnóstico favorecieron el aprendizaje de sus estudiantes? Para poder contestar esas preguntas, pues habría que leer primeramente el anexo 5, que se titula El diagnóstico educativo, una importante herramienta para elevar la calidad de la educación en mano de los docentes. Arriaga, 2015. Aquí tenemos la síntesis. Ricard Marín Moyá considera el diagnóstico educativo como un proceso de indagación científica apoyado en una base epistemológica y cuyo objetivo lo constituye la totalidad de los sujetos, individuos o grupos, o entidades, instituciones, organizaciones, programas, contexto familiar, socioambiental, etc., considerados desde su complejidad y abarcando la globalidad de su situación e incluye necesariamente en su proceso metodológico una intervención educativa de tipo perfectiva. Boizán y Marín le conceptúan como un proceso que trata de describir, clasificar, predecir y explicar el comportamiento de un sujeto dentro del marco escolar. Incluye un conjunto de actividades de medición y evaluación de un sujeto o grupo de sujetos o de una institución con el fin de dar una orientación. El diagnóstico pedagógico no debe verse como una acción unilateral y terminal por parte del docente, sino como una práctica que va a guiar su enseñanza en función de la información obtenida sobre los aprendizajes que poseen los estudiantes y las situaciones que se dan en torno de lo que pueden seguir adquiriendo. Castillo y Cabrerizo, 2005. El diagnóstico pedagógico o educativo deja de ser el arte de descubrir e interpretar los signos de una enfermedad para orientarse al conocimiento de todos los educandos en el conjunto de variables que permitan la adecuación del currículo, al abarcar a los sujetos en su globalidad o complejidad. Este tipo de diagnóstico no puede limitarse a la consideración de las variables intelectuales o cognitivas y de aprendizaje, considerada de forma aislada, en la que en algún momento se haya detectado alguna limitación o deficiencia. Puesto que se acepta que la conducta no está reducida al ámbito psicológico, sino que abarca el contexto, relaciones interpersonales, motivación, autoconcepto, valores, etc., estos son todos los indicadores y las variables relevantes para una educación integral en el ámbito de la diversidad. Fundora, 1999. El objeto de estudio no es solo el objeto educativo, sino el contexto en el que el proceso educativo tiene lugar, ya sea la institución escolar con su organización, metodología didáctica, personal y recursos, etc., o la comunidad educativa que rodea dicha institución. Además, el objeto diagnóstico debe extenderse a referencias más amplias que las incluidas en las instituciones escolares como la familia, la comunidad, cualquier elemento socializador, dado que los problemas y posibilidades existentes en los sujetos en orden a su educación se derivan tanto de factores endógenos como exógenos, o dicho de otra manera, de los elementos o factores personales y los ambientales. Marí, 2001. El diagnóstico debe tener como referente inmediato tanto aquellas variables internas constitutivas del alumno como aquellas otras externas o ambientales que inciden en él y que pueden condicionar e incluso determinar sus logros
académicos. El fin del diagnóstico educativo no es atender las deficiencias de los sujetos y su recuperación, sino una consideración nueva que podemos llamar pedagógica, proponer sugerencias e intervenciones perfectivas, bien sobre situaciones deficitarias para su corrección o recuperación, o sobre situaciones no deficitarias para su potenciación, desarrollo o prevención. Castillo y Cabrerizo. Esto implica que su finalidad no se reduce a la resolución de problemas o a la ayuda de personas con deficiencias, una acción correctiva o reactiva, sino que incluye una función potenciadora de las capacidades y otro tipo preventivo o proactivo. Su propósito es apoyar el desarrollo del proceso educativo con una finalidad de mejora hacia el perfeccionamiento de su objeto de estudio, producto o proceso, contextualizándose en un proceso perfectivo y de desarrollo propio de la educación. Ha de entenderse, en cualquier caso, como un proceso técnico de constatación, identificación, interpretación y valoración de la interacción existente entre las variables más relevantes implicadas en el aprendizaje de un alumno o grupo para comprender o explicar su interacción. A partir de este conocimiento, pueden tomarse decisiones educativas adecuadas, procurando adaptar y mejorar el aprendizaje y las intervenciones a las peculiaridades de cada alumno o situación educativa, proporcionando apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje, atención a la diversidad del alumnado, tratamiento de necesidades educativas especiales y asesoramiento tutorial, académico, personal y profesional del alumnado. García 2001. Y contribuyendo al logro de la calidad educativa. Ahora, en un esquema como el siguiente, escriban 5 aspectos que recuperarían para aplicarlos en el diagnóstico que realizarán en este ciclo escolar y en plenaria compartir 2 o 3 ejemplos. Aquí en esta última parte de la actividad nos piden escribir 5 aspectos que recuperaríamos dentro del aspecto de la evaluación diagnóstica, ¿sí? Para este ciclo escolar. Habría que retornarnos a la reflexión de las 3 preguntas que vimos anteriormente. Dentro del contexto de la pandemia, ¿qué cambios han realizado las herramientas para elaborar su diagnóstico? Pues el ciclo escolar pasado tuvimos que innovar en cómo realizar este diagnóstico que año con año lo realizamos, pero pues era presencial, por medio de un examen que revisábamos, otorgábamos una calificación al alumno, pero pues lo teníamos de forma presencial. El ciclo escolar pasado se tuvo que innovar, se tuvieron que realizar nuevas herramientas para elaborar el diagnóstico. Por ahí se utilizaron los formularios en Google, ¿verdad? En Classroom, fue lo que se estuvo utilizando. También ahí se mandaban hojas de respuestas para que se llenaran, etcétera. Muchas estrategias que utilizaron los docentes para elaborar el diagnóstico. Luego, ¿qué prácticas de las que modificaron al elaborar el diagnóstico podrían conservar? Pues quizás si ya estamos de forma presencial o si va a ser un sistema híbrido el que se va a implementar, pues los recursos tecnológicos que aplicamos van a seguir siendo válidos para poder elaborar un diagnóstico. Ojo, recordemos que si usted tiene segundo grado y va a realizar un diagnóstico, va a ser de los aprendizajes del ciclo escolar del que viene el alumno o la alumna, es decir, de primer grado. Si el alumno pasó a sexto grado, su evaluación diagnóstica debe consistir con elementos del quinto grado. ¿Y de qué manera los cambios al diagnóstico favorecieron el aprendizaje de los estudiantes? Como docentes siempre estuvimos ahí muy al pendiente de que se dieran los aprendizajes, pero de antemano sabemos que lo que nos importaba también era que existiera una comunicación con el estudiante y con sus padres, ¿sí? Eso era lo que perseguíamos el ciclo escolar anterior. Por medio de Aprende en Casa nos preocupábamos por seleccionar los aprendizajes esperados fundamentales, lo que verdaderamente necesitábamos que el alumno repasara en casa y que el padre de familia también fuera capaz de repasar con sus hijos
y de esta manera mantener una muy buena comunicación con los estudiantes. ¿Por qué? Porque tampoco se podían implementar aprendizajes muy avanzados o muy elevados, porque íbamos a caer en una frustración por parte del padre de familia y del alumno. ¿Por qué del padre de familia? Porque sabemos que en muchos de los casos el padre de familia no está preparado para dar una explicación al niño o a la niña, y esto puede llevar a conductas negativas por parte del padre para con los hijos. Por eso lo que nos importaba al ciclo escolar anterior era que hubiera una comunicación, ¿sí?, con aprendizajes esperados específicos, que verdaderamente dejaran algo, pero que tampoco fueran un factor de estrés para las familias. Y esto es lo que vamos a hacer en esta actividad 2, la importancia de hacer el diagnóstico, es decir, prepararnos. Por eso nos dan en esos 5 varias definiciones de lo que es el diagnóstico, algunas muy buenas, muy interesantes que vale la pena tener presentes siempre. Y por último, pues por eso en este ejercicio, escribir un esquema con 5 aspectos que recuperarían para aplicarlos en el diagnóstico. Por ejemplo, un aspecto que podemos recuperar, pues es el seguir haciendo uso de las tecnologías de la información, sea cual sea que hubiéramos utilizado, seguirla utilizando, ¿sí? Otro segundo aspecto es ser muy conscientes de qué aprendizajes o de qué contenidos vamos a seleccionar del ciclo escolar previo para aplicarlos con nuestros estudiantes, porque recordemos que también el plan de estudios no se pudo abarcar a como se abarca dentro de un salón de clases de forma presencial, ¿sí? Por lo tanto, ahí nuestro diagnóstico tendría que partir de lo que vimos o de lo que el maestro lo tuvo en el ciclo escolar anterior, platicar con él y ver qué trabajó con ese grupo, de ahí la importancia de las fichas descriptivas también para poder elaborar esta actividad. Esos serían algunos aspectos que podríamos retomar para elaborar esta actividad número 2. Pasamos a la actividad número 3, la información para la toma de decisiones. Dice, a partir de los resultados del diagnóstico y tomando en consideración toda la información posible con la que cuentes, podrás conocer con mayor claridad cuál es la situación en la que se encuentran las alumnas y los alumnos respecto al aprendizaje, y con ello encontrar soluciones para afrontar los retos que esto les plantee. De acuerdo con Arriaga, la actividad diagnóstica se trata de un proceso temporal de acciones sucesivas, estructuradas e interrelacionadas que, mediante la aplicación de técnicas relevantes, permite el conocimiento de un sujeto que aprende y cuyo objetivo final es sugerir pautas que impliquen la adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje. En su implementación se distinguen etapas como recolección y análisis de la información, valoración de la información para la toma de decisiones, intervención y evaluación del proceso de diagnóstico. Sin duda, la pandemia provocó que tú y tus estudiantes recurrieran a nuevas herramientas y acciones para el desarrollo de las actividades que tenías programadas en tu planeación. Con base en la información antes mencionada y recuperando el último diagnóstico que elaboraste, realiza lo siguiente. Primero, responde, ¿qué tipo de estrategias o actividades modificaste para atender las necesidades de las alumnas y los alumnos? 2. Como parte de estas estrategias, ¿implementaste actividades enfocadas a fortalecer la autonomía, la atención diferenciada, el trabajo colaborativo o la colaboración entre pares? Escribe un ejemplo considerando los siguientes aspectos: tema y objetivo, actividad, características que atiende de las alumnas y los alumnos derivadas del diagnóstico y logro del objetivo planeado. Aquí nos invitan a, como lo mirábamos en la actividad anterior, que recuperemos esas estrategias o actividades que implementamos en la evaluación diagnóstica del ciclo escolar anterior. A partir de ahí, nos dice si implementamos actividades encaminadas a fortalecer autonomía, atención diferenciada, trabajo colaborativo o colaboración entre pares.
Dependiendo de tu situación, de cómo trabajaste con tu grupo, pues vas a elaborar un ejemplo considerando los siguientes aspectos: el tema y el objetivo, qué actividad fue la que se realizó, las características que atiende de las alumnas y los alumnos derivadas del diagnóstico y el logro del objetivo planeado. Y ahí está el esquema. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál fue la actividad? ¿Cuáles fueron las características que tuvieron nuestros alumnos y alumnos derivadas de ese diagnóstico? Y si se logró el objetivo planeado. También, pues, de cierta manera, la actividad 3 es sencilla, pero pues sí implica un proceso de reflexión por parte nuestra, de recuperación de lo que hicimos el ciclo escolar pasado, pero sobre todo comunicación con nuestros pares. ¿Por qué? Porque pues el grupo que estamos entregando, al maestro que se lo estamos entregando, va a necesitar toda la información que nosotros tenemos disponible de ese grupo que le estamos entregando para poder trabajar con esta evaluación diagnóstica. Y si nos quedamos con ese mismo grupo, pues la tenemos más fácil, ¿verdad? Porque pues ya contamos con toda la información, pero sobre todo ya conocimos la forma de trabajar de ese grupo durante todo el ciclo escolar pasado. Muy bien, pasamos a la actividad número 4, herramientas de diagnóstico. Dice, con base en las actividades que has realizado hasta el momento, reflexiona sobre qué herramientas de diagnóstico se pueden utilizar para favorecer el aprendizaje. Ahora lee la información de la siguiente tabla y selecciona aquellas que no hayas implementado. Y aquí de esta tabla que se titula ¿qué herramientas se pueden utilizar para hacer diagnóstico? Nos dan varias herramientas, como por ejemplo evidencias y productos, la observación directa y sistemática de los alumnos, las entrevistas individuales o grupales, las entrevistas a las familias, las fichas de salud, la aplicación de instrumentos escritos, preguntas orales, la observación de comportamiento en escenarios de juego, el estudio de la documentación escolar, las guías de observación, portafolio de evidencias, bitácoras y diarios, revisión de libretas y cuadernos de actividades. Elaboración de guías con ítems del desarrollo para docentes y madres, padres de familia y tutores, y el análisis del comportamiento de la alumna o el alumno en actividades grupales. Aquí nos piden seleccionar aquellas que no hayamos implementado. Pues yo creo que aquí tendríamos que seleccionar aquellas que implican o llevan implícito una acción directa, es decir, estar en contacto con los alumnos de forma presencial. Por ejemplo, yo seleccionaría la observación directa y sistemática de alumnas y alumnos. Lo hicimos indirectamente. No es lo mismo observar el comportamiento de nuestros estudiantes por una clase en Meet o en Zoom, que el observarlo todos los días en el salón de clases. Por lo tanto, lo que no hicimos el ciclo escolar pasado tendría que ver con todo aquello que no hicimos de forma presencial. Evidencias y productos tenemos, los utilizamos. ¿Por qué? Porque pues utilizaron diferentes medios electrónicos para recibir estas evidencias, para mandar también los trabajos y los productos que se iban a entregar. Entrevistas individuales y grupales, quizás las pudimos hacer por videollamada, por llamada telefónica. Las entrevistas a las familias igual. Las fichas de salud, pues ahí sí es un poquito complicado porque implica un traslado por parte del alumno para el llenado de estas. La aplicación de instrumentos escritos, preguntas orales, quizás algunos la hicieron, otros no, pero aquí la selección de las herramientas va a depender solamente de usted, que es el que sabe qué realizó y qué no de estas herramientas que se pueden utilizar para hacer diagnósticos. Posteriormente nos dice, lee la información del cuadro y responde de forma individual las siguientes preguntas. ¿Qué utilidad me brinda la información arrojada por la evaluación diagnóstica y por las fichas descriptivas? ¿Qué beneficios o ventajas tiene para mi práctica? Y de las propuestas, ¿piensas cuáles son los aspectos principales que te permitirán conocer sobre tu grupo?
que correspondan con la información que necesitas para planear y realizar acciones de carácter pedagógico. Pues aquí la primera pregunta, ¿qué utilidad me brinda la información arrojada por la evaluación diagnóstica? Pues saber en qué condiciones viene el grupo o el grado escolar que se me asignó para este ciclo escolar y partir de ahí para poder ya desarrollar mi trabajo durante el ciclo escolar que empiece. Ese sería el beneficio o la ventaja a su vez, que al hacer que al hacer la evaluación diagnóstica, yo ya puedo tener un conocimiento previo de cómo vienen mis estudiantes. Sobre todo también si hablamos de las fichas descriptivas. Si el maestro del grupo anterior me entrega las fichas descriptivas, este trabajo se me puede facilitar bastante porque sabremos de antemano con qué alumnos vamos a tener que esforzarnos un poquito más para sacarlos adelante y poder ya ir elaborando nuestra planeación conforme a las características de nuestro grupo. Por eso yo creo que en este rubro es muy importante, de las propuestas anteriores también, encontrar esos beneficios y esas ventajas, que son más beneficios y ventajas que aspectos negativos, que no los hay. O sea, la evaluación diagnóstica implica conocer mejor a nuestro grupo, implica saber qué tenemos que reforzar en ellos, cuáles son sus áreas de oportunidad y poder trabajar durante pues ese mes y medio que se va a dar durante el inicio del ciclo escolar para poder sacarlos adelante en lo que pudieran traer de rezago. Dice evaluación diagnóstica de segundo grado de primaria a tercero de secundaria. El objetivo es ofrecer a los docentes una estrategia de evaluación que les permita obtener un diagnóstico de los aprendizajes de sus alumnos al inicio del ciclo escolar y que dispongan, entre otros, de información para reflexionar en el Consejo Técnico Escolar sobre las fortalezas y áreas de oportunidad detectadas. Contribuir al diálogo entre las maestras y maestros con el propósito de generar estrategias para el fortalecimiento de su práctica pedagógica a nivel grupal e individual. Y las fichas descriptivas, para describir los aprendizajes que adquirieron y otros aspectos relevantes de cada una de las niñas, niños y adolescentes, tales como los conocimientos previos, habilidades de socialización, cómo se comunican, estilos de aprendizaje, vínculos afectivos y apego seguro, desarrollo de la autonomía, autorregulación, curiosidad, exploración, etc. En particular de quienes se encuentran en riesgo de no alcanzar los aprendizajes fundamentales esperados del grado que cursa. Asimismo, permite a las y los docentes establecer un diálogo entre ellos mismos y con las familias que garantice la claridad acerca de los aprendizajes alcanzados y a sus educandos apreciar y comprometerse en su propio avance. Aquí nos dan una descripción de lo que es la evaluación diagnóstica desde segundo grado de primaria hasta tercero de secundaria. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación diagnóstica? ¿Sí? Según la SEP, es ofrecer a los docentes una estrategia de evaluación que nos permita obtener un diagnóstico de los aprendizajes de nuestros alumnos al inicio del ciclo escolar. Y como les comentaba, esos aprendizajes parten de lo que vieron el ciclo escolar anterior, no de lo que van a ver en este nuevo ciclo escolar. Y también nos dan una descripción de lo que son las fichas descriptivas. ¿Para qué nos sirven? Ahí está esa parte muy importante que dice también que permite el diálogo entre los docentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo al recibir las fichas descriptivas de mi compañero maestro que atendió mi grupo el ciclo escolar anterior, pues voy a tener mayor fiabilidad en elaborar mi evaluación diagnóstica. Y ahí están en esos dos recuadros la definición que para la SEP es tanto de la evaluación diagnóstica así como de las fichas descriptivas. Después de esto, situándote en el próximo diagnóstico que elaboraremos, vamos a llenar el siguiente esquema y especifica qué otros aspectos necesitas conocer para complementar el diagnóstico y qué actores pueden compartirte esos datos y cómo puedes involucrarlos, en el proceso.
Ahora, situándote en el próximo diagnóstico que elaborarás, llena el siguiente esquema y especifica qué otros aspectos necesitas conocer para complementar el diagnóstico. ¿Qué actores pueden compartirte esos datos y cómo puedes involucrarlos en el proceso? Y aquí tenemos el esquema de información complementaria del diagnóstico. ¿Qué información me hace falta? ¿Quién puede proporcionármela y cómo puedo involucrarlas en el proceso? Por ejemplo, si del esquema anterior de la evaluación diagnóstica y de las fichas descriptivas, si me faltan las fichas descriptivas por X o Y, pues ¿quién me puede proporcionar esa información? Si mi compañero docente que atendió ese grupo, el ciclo escolar anterior, por algún motivo se cambió de centro de trabajo, pues el directivo debe de contar ahí en archivo con esa información y que te la facilite en el caso de que te llegaran a faltar las fichas descriptivas. Si requieres de portafolios del grupo, pues también tu compañero docente en ese diálogo que se da entre maestros, podemos obtener cualquier tipo de información que consideremos que nos haga falta. Habrá otra que solo podamos obtener con el directivo, con el director o la directora, o con los padres de familia. Y pues todos esos actores van involucrados. Con nuestros compañeros docentes, porque pues se tiene que dar una comunicación entre pares, con los directivos, porque nos tienen que proporcionar la información de los estudiantes a nuestro cargo, y del diálogo que se tiene que dar con padres y madres de familia en el proceso educativo. Hay que involucrarlos para bien, para que estén al pendiente del avance de sus hijos, y es importante sobre todo en esta nueva etapa que vamos a iniciar este próximo 30 de agosto, que aún hay incertidumbre de la forma en que se va a trabajar, si vamos a regresar o no vamos a regresar, y si regresamos, si será de forma híbrida, en fin, tantas dudas que surgen para este inicio de ciclo escolar 2021-2022. De mi parte es todo en este segundo video del día 2, tercer video de la serie que estamos haciendo. En el primer video les daba una visión general de lo que se iba a hacer durante estos 3 días del taller intensivo. Ya les compartí en el segundo video lo que se va a hacer en el día 1 del taller intensivo, y ahorita estamos abordando lo que se va a realizar en el día 2 del taller intensivo. Espero que esta explicación de lo que se va a realizar haya sido de su agrado. No olviden suscribirse al canal Material Educativo Club. Si les gustó el video, también regálenos un like, y si no les gustó, pues un dislike. No pasa nada, simplemente ahí en los comentarios pueden apoyarnos, ahí dejándonos sus dudas, sus sugerencias. Estamos abiertos a estas, estamos para mejorar, para hacer mejores videos de calidad y contenido para ustedes. Si ustedes consideran que faltó algo y lo podemos agregar, con mucho gusto lo haremos. Por su atención, muchas gracias, y nos vemos en el próximo video, que va a ser sobre el día 3, la cuarta sesión del taller intensivo de este ciclo escolar 2021-2022. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.